Estoy acá con Nico Sepúlveda, tú lo decías, Karen, periodista de CIPER, el medio también que ha revelado todo este caso y que finalmente tiene lo que pasó ayer, Nico, la formalización, la prisión preventiva para el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, en donde se hablaba también de una lealtad institucional que habría tenido el exdirector, ¿cierto?, a el abogado Hermosilla. El fiscal Sepúlveda, el caso, dijo que tenía una fidelidad perruna. Exactamente. Y donde también se investiga no solamente la filtración de los datos, sino que también si hubo intercambio de dinero en ese momento o en esas transacciones. ¿Qué te pareció ayer la formalización? También entiendo que escuchabas atentamente al panel. Sí, los antecedentes, la mayoría ya los conocíamos, ¿no? Habíamos leído en el reportaje el intercambio de chats. Hay antecedentes relevantes que no se mencionaron, a mí me llamó la atención en la audiencia. Por ejemplo, ciertos favores que le pidió el señor Muñoz a Luis Hermosilla. Sergio Muñoz estaba interesado en conservar para Chile un lugar en el Comité Ejecutivo de la Interpol. El señor Hermosilla le hace gestiones con el entonces ministro de Defensa, Andrés Salamán, pero finalmente no tuvo éxito, ¿no? Muñoz no quedó en Interpol. Pero bueno, los antecedentes son graves, lo hemos dicho ya hasta el cansancio, ¿no? Causas reservadas. Mario Desbordes fue exministro de Defensa. Don Mario, ¿cómo le va? Se anticipaban diligencias, que eso es lo más complejo de estas filtraciones, ¿no? Se le decía al señor Hermosilla que no cumplía rol en la causa, por ejemplo, de la compraventa de la minera Dominga, que tenía muy complicado al presidente Sebastián Piñera. Si uno mira los antecedentes de esa época, el expresidente Piñera estaba imputado por la justicia, estaba enfrentando una acusación constitucional que podía sacarlo del cargo en el Congreso por la compraventa de ese proyecto. Y el señor Hermosilla recibía información antes que se decretaran diligencias de para dónde estaba avanzando la investigación judicial. Entonces, Mario, yo no sé si usted formó parte del gobierno de Sebastián Piñera mientras usted estaba en ese gobierno. Luis Hermosilla estaba contratado en la Subsecretaría del Interior, ¿no? Mensualmente le emitía una boleta de honorario, era funcionario de gobierno y en paralelo, además, firmaba convenios a través de su bufete de abogados para defender distintas causas, distintos ministros. Entiendo que el Ministerio de Defensa también lo contrató casi al final del gobierno, ¿no? Por unas querellas que enfrentaban por una causa de corrupción en el ejército. Entonces, ¿usted nunca conoció de cuál era el rol de Hermosilla en la gestión del gobierno, en la gestión de las causas judiciales que complicaban al expresidente? No conocía el rol que tenía y cada ministro tenía la posibilidad de ver dentro del pool de abogados que estaban en el mercado público a quién contrataba. En mi caso, por ejemplo, recurrí, y ustedes lo publicaron profusamente, al quien es hoy fiscal nacional Ángel Valencia o también a Luis Maferrer. En mi caso personal no recurrí al señor Hermosilla, se le contrata después de cuando yo ya no era ministro, ¿no es cierto?, para unas causas de querella, pero si me hubieran preguntado, y con esto con total transparencia, me hubieran preguntado siendo exministro de Defensa, oiga, ¿sabe que hemos decidido contratar a don Luis Hermosilla? La verdad que no habría puesto ninguna objeción, porque era una persona de alto prestigio, bien connotado en términos... Pero Mario, cuando uno conversa con la gente que conoce a Luis Hermosilla, a la gente que se dedica a las operaciones, por ejemplo, a los nombramientos judiciales, se sabía que operaba así Luis Hermosilla, no era una sorpresa, ¿no? ¿Ustedes en el gobierno no sabían que hacía este tipo de gestiones? No, yo no, por lo menos, que yo, mira, estoy de vuelta en el mundo jurídico, pero soy un abogado chiquitito, entonces no estaba dentro de ese mundo de los grandes abogados. El presidente Piñera siempre recurrió a Juan Domingo Acosta, que era su abogado de cabecera, de confianza de toda la vida. Y a Samuel Donoso, ¿no? Y a Samuel Donoso también en el último tiempo, también con harta confianza. ¿Y Samuel Donoso no trabajaba con Luis Hermosilla, Mario? No lo sé, no lo sé. Ahora el señor Miguel Crispi también contrató a Luis Hermosilla. Eso demuestra que más que un tema político, a Hermosilla se le consideraba un buen abogado litigante dentro de una cantidad importante de buenos abogados litigantes también. O sea, pero no, perdón, no era parece que su récord de éxito en las causas no era de los mejores. No lo sé, no, ahí yo... Sí, lo que pasa es que, ¿cómo consideramos en Chile un buen abogado? ¿Es el que gana las causas o es el que tiene más pitutos? Los abogados penalistas dicen eso, que Luis Hermosilla en general no ganaba sus causas. Mis abogados penalistas de confianza eran Luis Maferrer y Ángel Valencia, que entiendo tenían un buen récord. Además, a Ángel Valencia le pedí varias veces que fuera al Congreso a exponer en los procesos legislativos, se lució varias veces en el Congreso. O sea, yo de ellos me puedo hacer responsable y por qué yo dije, bueno, aquí puede haber... ¿Era su abogado y su asesor el actual fiscal nacional o solo? No, como diputado lo invitamos a las comisiones, no como asesor mío, sino como invitado a comisiones donde se tramitaban temas legislativos relacionados con temas penales,
Y ahí él exponía en su calidad de profesor, además en universidades en el extranjero, profesor de fiscales, Mario, dentro y fuera de Chile. vamos a ir ahora con Karim, pero solamente le quiero hacer una pregunta. Más allá de las filtraciones que sabemos, Mario, no sé si me escucha, pero desde el otro lado del estudio, pero perfecto, Natacha. Una de las tantas preguntas no es, más allá de las filtraciones, una vez que Sergio Muñoz asume como director, ¿cierto?, de la Policía de Investigaciones, es ¿por qué él asume? ¿Por qué Sergio Muñoz? ¿Usted descarta que se posicionó a Sergio Muñoz para resguardar ciertos intereses personales en la jefatura de la Policía de Investigaciones? Sergio Muñoz se destacó como jefe regional en Valparaíso, le correspondió el periodo 18-19, incluso durante el estallido, tuvo mucho contacto con el Congreso en la época, estaba a 3 cuadras del Congreso de la jefatura regional, conversaba con parlamentarios de distintos partidos y me decía, oye, escucha, qué terrible esta cuestión, qué grave. Lo conocimos, mucho parlamentario, porque interactuaba, por supuesto, con los congresistas. Desde, por ejemplo, yo estaba lleno de amenaza de muerte. Quien tramitaba esa amenaza ¿usted descarta que se eligió a Sergio Muñoz como director de la Policía de Investigaciones para resguardos personales? Yo creo que no es así. Como ministro de Defensa interactué mucho con él porque era el director de inteligencia. Cuando hicimos la presentación, por darles un ejemplo, de los altos mandos, tú para poder presentar un coronel para ascender a general, capitán de navío, dependiendo de la institución, le pides información a la ANI, le pides información a la UAF, conversas con el Ministerio Público también y le pides a la Policía de Investigaciones un informe respecto del entorno familiar y del propio oficial que va a ascender. ¿Cómo explica que a los pocos días de asumir en la Policía de Investigaciones él ya estaba filtrando información al abogado Hermosilla? ¿Pero cómo lo explica como exministro? No, Natacha, yo eso no lo puedo explicar. ¿Y Luis Hermosilla jugó un rol, Mario? ¿Luis Hermosilla jugó un rol en el nombramiento de Sergio Muñoz en el gobierno? No que yo sepa. No que yo ya no era autoridad de gobierno cuando se le designa, pero si a mí como exministro me hubieras preguntado, ¿tú estás de acuerdo con...? No me preguntaron, con el Sergio Muñoz como director, te habría dicho que sí, porque lo conocí como director regional en La Quinta, lo vi trabajando en inteligencia y me causó una impresión de una persona que hacía bien su trabajo. ¿Usted interactuó con él en estos temas de inteligencia? ¿Las conversaciones eran por WhatsApp, Mario? ¿Por dónde eran? No. ¿Por otra aplicación? ¿Eran en persona? La mayoría de las veces, cuando yo era ministro, claro, en persona. Él iba a la oficina del ministro de Defensa. Pero usted tiene conversaciones por WhatsApp, ¿no? Con el señor Muñoz, porque están precisando sus teléfonos. Le pregunto por si puede aparecer alguna conversación. Alguna vez puedo haber conversado por WhatsApp con él cosas que no son de inteligencia. Los temas de inteligencia deben ser tratados con el máximo resguardo posible. Y les contaba, hace 2 semanas atrás le pido con quién vinculo a una persona que tuvo un alto cargo en inteligencia, que tiene una información ahora relevante que no voy a señalar cuál es. Y él inmediatamente me responde que se contacte con la directora de inteligencia actual de la policía. Por ejemplo, esos trámites uno los hace, porque tú tienes que... no cualquier ciudadano tiene acceso a ese... Mario... No, por supuesto, yo fui diputado, subsecretario de Investigaciones, exministro, tengo contacto, evidentemente. Es relevante lo que usted dice siendo exministro, ¿cierto?, en esa época. Son las 10 de la mañana con 16 minutos, vamos a tomar contacto de inmediato con Karim Bute. Sabemos que la prisión preventiva se está cumpliendo en la comuna de Cerrillos, precisamente él está ahí. Vamos contigo, Karim, muy buenos días. Sí, ¿cómo están? Brigada de reacción táctica en la comuna de Cerrillo, el lugar que determinó la jueza del 4º juzgado de garantía ayer. Recordemos que se decreta esta prisión preventiva para Sergio Muñoz de 120 días, una prisión preventiva, medida cautelar que, según lo dijo la propia jueza, era indispensable, proporcional y necesaria. Nosotros nos vinimos para acá porque le queremos mostrar el lugar. Ayer hubo muchos cuestionamientos desde que llegó Sergio Muñoz, desde que fue a declarar el día lunes a dependencias de la Fiscalía Oriente. Lo hizo en un vehículo de la PDI. Ayer llegó con escoltas de la PDI. Privilegio, por ejemplo, desde el lugar donde vive aún una mansión que debe desalojarnos, imaginamos, dentro de los próximos meses, en el sector de San Damián, que tiene jacuzzi, son 5.000 metros, tiene cancha de tenis. Bueno, vamos a mostrar este lugar y parte de esos privilegios son los que se cuestionan también respecto de la determinación que esta prisión preventiva se cumpla precisamente en un cuartel de la PDI. Este es el Parque Cerrillo, el lugar donde está esta brigada de la PDI, este cuartel donde está cumpliendo esta prisión efectiva a partir de ayer Sergio Muñoz. Es el Parque Cerrillo, lugar que antiguamente era un aeropuerto donde se hizo, donde se hacía la FIDAE, por ejemplo, donde se hizo Lollapalooza el fin de semana. Y este es un lugar de acceso público hasta este sector, donde están estas rejas y donde está este letrero. De aquí hacia allá
solo puede ingresar personal de la PDI. Nosotros ingresamos hace algunos minutos y bueno, salió un subcomisario a decirnos que nos retiremos porque era probable incluso que hoy pudieran venir o familiares o personal del alto mando, familiares de Sergio Muñoz o personal del alto mando de Carabineros. Así que eso sin duda que nos llamó la atención. Nosotros nos hemos retirado, hemos estado acá, hasta acá solamente podemos llegar. Pero respecto a cuál es el lugar donde se encuentra esta prisión preventiva, es un lugar que fue adaptado para que se puedan realizar este tipo de cumplimientos de medidas cautelares. De todas maneras nos dijeron que era una especie de departamento donde él está, que está tras las rejas, sí, y que nos llama la atención que sean quienes hasta el día viernes fueron sus subalternos quienes estén cuidando esta medida cautelar, que es el cumplimiento de esta medida cautelar. Así que es una situación bastante extraña, parte de los privilegios que han sido cuestionados entonces y que hemos visto en los últimos días a Sergio Muñoz. La escolta, los vehículos en los que se moviliza, que siguen siendo de la PDI, esta mansión donde vivía en San Damián, que como yo les comentaba tenía piscina, jacuzzi, entre otras comodidades. Carolina Cárcamo preparó una nota con lo que ha sido los últimos días de Sergio Muñoz. Yo quiero invitarlos a que